Buenas tardes, profesor y compañeros todos. El día de hoy yo, Mauricio Berríos, junto a Gabriela Cabana y Patricia Castro, les hablaremos sobre David Ward Griffith, el padre del lenguaje cinematográfico moderno. La accidentada vida de un pionero. La vida de uno de los más grandes cineastas de la historia comenzó en 1875 en la pequeña localidad de La Grange en Kentucky, Estados Unidos. Griffith fue hijo de un coronel sudista que se arruinó durante la Guerra Civil Norteamericana. Tuvo una educación rural, pero de muy joven se escapó a Nueva York, donde empezó su carrera como actor en la compañía Edison, compañía en la que más adelante debutaría como guionista y escritor. Posteriormente, en 1908, Griffith pasó a la compañía Biograph, donde le hicieron un contrato fijo como guionista y empezó a dirigir sus primeras películas. Los principios de Griffith director. Su primera película fue The Adventures of Dolly, de 1908, la cual era como todas las otras películas de una sola bobina que hacían entonces, y tenía muchas similitudes con Rescued by Robert, de gran éxito en aquellos momentos. El resultado con esa cinta gustó tanto a la Biograph que Henry Marvin puso a Griffith a trabajar de inmediato en otros proyectos, de forma que cuando se estrenó esta película, el 14 de julio de 1908, Griffith ya había rodado 5 más. Lo curioso realmente es que Griffith iba muy rápido para la media habitual, que era hacer aproximadamente 2 películas de bobina de 10 minutos a la semana. Entre junio y diciembre de aquel año, Griffith hizo el increíble número de 61, y el año siguiente 141, el equivalente a 23 largometrajes actuales. Ya entonces, Griffith rompió muchas normas, como realizar películas de 2 bobinas, como es el caso de La Masacre y La vida del hombre primitivo, de 1912 y 1914. El cine primitivo, industria y arte. En el cine de la época entre 1900 y 1920 se produce una expansión total tanto de la industria como del lenguaje cinematográfico. Pero hay dos corrientes claramente diferenciadas, la de Lumière y la de Méliès. La corriente de Lumière hacía un cine documental y basado en la realidad, mientras que la corriente de Méliès hacía un cine más bien ficcional y relacionado al ilusionismo. Un ejemplo claro del cine de Lumière eran los videodocumentales de los hombres saliendo de la fábrica o la llegada del tren, mientras que un ejemplo claro del cine ficcional de Méliès era Viaje a la Luna de 1902. La fructífera carrera de Griffith lograría encontrarse en la posición de poder reconciliar estas dos corrientes, la de Lumière y la de Méliès, gracias al desarrollo y profundización en la creación de un lenguaje cinematográfico moderno, que sintetiza lo narrativo y lo analítico. El desarrollo del montaje en la obra de Griffith. El montaje es la herramienta que permite a Griffith desarrollar en profundidad la narración cinematográfica, y pese a que se le atribuye un sentido instintivo de la estructura, se dice que tuvo algunos referentes. La forma básica del lenguaje paralelo de acciones ya se había visto en la película de 1906 The 100 to One Shot y en The Runaway Horse de 1907, películas que se estrenaron en Estados Unidos en 1908 y fueron vistas por Griffith antes de empezar a realizar sus cortos. Como se puede apreciar, en la presente escena se alternan los planos del caballo fuera de la casa y de los personajes dentro de la misma, cuando ambos eventos están sucediendo al mismo tiempo, teniendo así un montaje en paralelo, del cual seguro Griffith se inspiró para sus siguientes producciones. Montaje en paralelo, el principio del montaje. Una de las innovaciones más determinantes que Griffith aportó al montaje fue el montaje en paralelo, el cual consiste en cortar entre dos acciones que ocurran al mismo tiempo pero en diferentes lugares. De esta forma se pueden relatar 2 o más escenas simultáneamente alternando los planos. El guante del engrasador fue la primera película en la que usó esta técnica. Después, en The Fatal Hour, su noveno film de julio de 1908, llevó las cosas más allá, introduciendo el llamado Griffith Last Minute Rescue, que consiste en crear suspenso por medio de un montaje cada vez más rápido, lo que hoy llamamos crescendo, entre la imagen de un personaje en peligro y la del salvador que acude a su ayuda. Otro aporte clave de Griffith al lenguaje cinematográfico moderno nace a partir de su convicción de que el público podía imaginar la acción que no se veía explícitamente en pantalla, creando el elipsis. Mediante esta técnica se resaltan las acciones clave y las partes que son dramáticamente poco interesantes son excluidas, lo cual hace el conjunto mucho más ágil e interesante. Además, Griffith se dio cuenta del potencial dramático de incluir frustraciones y retrasos en la acción para incrementar el suspenso. Fragmentando en partes las escenas con espacios adyacentes, aunque no fuera del todo justificado, conseguía ese añadido de tensión dramática, como en An Awful Moment o The Broken Locket de 1908. Esta técnica era conocida al principio como cutback,
pero actualmente es conocida como Cross-Cutting to a Parallel Action, el cual a día de hoy se ve muy seguido. Un ejemplo son las escenas de llamadas telefónicas, en las cuales se usa para que el espectador vea más personajes y así interprete sus expresiones faciales en respuesta a lo que se dice en la llamada. Un ejemplo claro del montaje en paralelo se ve en El Padrino de Francis Ford Coppola, en la escena en donde, mientras Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, está en el bautizo de su sobrino, sus hombres asesinan a los patriarcas de las familias rivales de los Corleone. Michael, do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth? I do. Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord? I do. Do you believe in the Holy Ghost, the Holy Catholic Church? I do. Pater noster qui es in caelis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostrum, sicut in nos dimitibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Michael, ingredere in templum Dei, ut habeas Patrem cum Christo in vitam aeternam. Amen. Credo in Deo Pater omnipotente, Creatorem Caeli et terrae, et in Iesum Christum Filii eius unigenitum Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgin, passus sub Pontius Pilatus, crucifixus mortus et sepultus, descendere ad inferos, tertia die resurrexere ad mortis, ascendere ad caelos, sedere ad extra Dei Patris omnipotente, inde venturis est judicare vivos et mortus, credo in Spiritus Sancto, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, canus resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? I do renounce him. And all his works? I do renounce them. And all his pomps? I do renounce them. Michael Rizzi, will you be baptized? I will. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Michael Rizzi, go in peace, and may the Lord be with you. Amen. Evolución del estilo de Griffith. En sus inicios, lo más importante para él era establecer la acción de cada escena dentro de un plano entero o general. Los personajes se movían, entraban y salían dentro de sus límites. Después, desde el año 1909, hay planos insertos que no contienen una acción significativa para el desarrollo de la película, pero sí para introducir e incrementar la tensión, como podemos ver en la película The Avenging Conscience, donde muestran planos cortos de pies y manos nerviosas, que demuestran la tensión en la espera de un hecho dramático. Este estilo fue adoptado por muchos otros directores, pero el que más destaca entre todos ellos es Mack Sennett, ya que tuvo un gran éxito a partir de 1912 con sus películas de género cómico de ladrones y policías. Esto ayudó a consolidar entre el gran público las convenciones narrativas que introdujo Griffith. La dialéctica del montaje. Se considera que la gran innovación que introdujo Griffith fue en realidad utilizar el montaje como una herramienta de contraste dialéctico. Por ejemplo, en A Corner of Wit, montó seguido los planos de un pobre que no puede permitirse pagar el precio de un pan, con el plano de un comerciante que celebra en una gran fiesta sus ganancias con el trigo. Griffith logró así generar una noción de conexión intelectual por motivos complejos, y logró crear estructuras más sofisticadas.
La influencia de Griffith en el cine europeo. La concepción era utilizar el inserto como un elemento estructural aislado y discontinuo. De ahí deriva la corriente de cine de vanguardia de Abel Gance. Él empezó a experimentar con el montaje muy rápido en las secuencias de batallas de su película J'accuse. Los europeos tomaron las ideas de Griffith y las tradujeron en un aspecto más fragmentado e impresionista. El crecimiento exponencial del montaje en el primer cine. Griffith lideró el aumento de la fragmentación. Él empujó los límites y convenciones de su época. En películas como Drive for a Life se utilizan 42 planos, en The Voice of a Child 90 planos y The Coming of Angelo 116 planos. Segunda etapa de Griffith, California. En muchas de las películas que realizó ahí, introdujo el acercamiento de cámara a los personajes en los momentos de clímax emocional, lo cual implicó una relación de primeros planos campo contra campo, y cuando se disponía a hacerlos, no se preocupaba tanto por la continuidad. Lo que le interesaba a él era capturar las expresiones de los actores. Buscaba conseguir un impacto emocional en la audiencia. Y más adelante, en 1915, Griffith introdujo la alternancia de planos de dos acciones en un mismo decorado para aumentar el suspense. Esto más adelante se conoció como cortar a puntos de vista diferentes dentro de una escena. Él conocía que esto favorecía la creación de un punto de vista subjetivo. Esto se puede observar en la película The Lone Dale Operator. Este tipo de cine atrapaba la percepción subjetiva del espectador, y se volvió una tendencia que fue adoptada por filmes daneses y americanos. Asimismo, en esta escena de la nueva serie Gambito de Dama, podemos observar el desarrollo del juego entre la protagonista Beth y su contrincante Borgov. De por sí, esta escena ya tiene un trasfondo con tensión, ya que es el juego final para decidir quién será el ganador mundial. Pero esto se logra reforzar aún más con la elección de los planos cerrados de las expresiones de los personajes, lo que nos ayuda a comprender mejor lo que sienten. Esto se va alternando con los planos insertos del tablero de ajedrez, para poder observar mejor los movimientos que cada personaje va decidiendo realizar. De la misma manera que podemos observar a los espectadores, tanto los que están adentro de la sala como los que están afuera. Se logra apreciar la técnica de Griffith de cortar a puntos de vista diferentes dentro de una escena. Logramos ver otro punto de vista diferente al que habíamos observado anteriormente, y atrae al espectador a poder deducir qué está pasando mientras que los demás van escuchando. Las grandes superproducciones de Griffith. Alrededor de 1913 se dio el éxito de los films largos, concretamente con Quo Vadis. Tenía una gran producción que contaba con 8 bobinas. Esto frustró a Griffith en su relación con la Biograph, por lo que decidió, sin informarles nada, empezar con la producción de Judith of Betulia. Trataba sobre una historia bíblica, con muchos escenarios decorados y una gran variedad de vestimentas. Hubo un problema, ya que la película no funcionaba bien en las escenas de guerra, ya que Griffith se limitaba a observar la acción con la cámara, pero cuando había una acción dramática funcionaba mucho mejor.
Con todas estas decoraciones y las difíciles escenas de pelea, se dobló el presupuesto original que se tenía. Cuando Griffith regresó a la Biograph con todo el material para una producción de 6 bobinas, los directores estaban molestos, por lo que Griffith se tuvo que ir a la Mutual Reliance Majestic. El nacimiento de una nación, obra cinematográfica fundamental. En 1915 se dio un gran acontecimiento para la industria del cine, ya que se estrenó The Birth of a Nation. Acá se explica la guerra civil norteamericana a través de 2 familias, los Stoneman del norte y los Cameron del sur. En un tiempo de paz, sus hijos están enfrentados en un conflicto que se vuelve una guerra fratricida. Griffith muestra hechos políticos importantes como el asesinato de Lincoln y las revueltas después de la guerra, pero se cuestiona mucho su racismo, ya que ridiculiza a los negros en su deseo de conseguir sus derechos. Este film es la muestra de todos los recursos que Griffith creó. Contiene todos los elementos que no serán superados ni por el cine sonoro. El montaje de Griffith, una paradoja de discontinuidad. Kevin Brownlow comentó sobre Griffith que se aseguraba mucho en los detalles y, en contraste, no se daba cuenta de los errores de continuidad que tenía. Podía llegar de pasar a un plano súper brillante a otro completamente oscuro. Así y muchas más discontinuidades. Brownlow, en su libro, puso una conversación que tuvo con un montador de Griffith, Jimmy Smith. Este menciona que Griffith no le importaba la continuidad. Además, menciona que, según Ray Angus, tanto Griffith como otros directores creaban intencionalmente esas dobles acciones. Esto demuestra que Griffith buscaba discontinuidad y antirrealismo. Para confirmar todo esto, Walter Long, quien trabajó en Birth of a Nation, comenta que Griffith buscaba mucho las tomas exageradas, un estilo planteado por Dickens, a quien Griffith admiraba mucho. Melodrama popular y vanguardia cinematográfica. Griffith tomaba muy en cuenta la opinión del público, por eso hacía preestrenos con el público menos popular que encontraba. Esto es contradictorio, ya que por un lado creaba un melodrama popular simplista y por el otro buscaba ser un gran artista con juicios de la injusticia humana y películas con una escala extraordinaria. Pese a que Birth of a Nation fue la película más vista en su momento, existía una disonancia por lo racista que era. Pero Griffith, basándose en su visión populista, creía que debía presentar el drama como un enfrentamiento simple del bien contra el mal, como lo hizo anteriormente, solo que acá el film era mucho mayor. Última etapa: la creación de una obra cinematográfica capital, Intolerancia. Luego de crear United Artists con artistas como Charles Chaplin, Griffith tuvo libertad con sus películas como con Broken Blossoms, pero se sintió atacado por lo que él denomina el poder de la intolerancia. Y fue así que realizó su siguiente film, Intolerancia, una película analizada muchas veces y que tiene dividida la crítica. Por un lado la ven como inspirada pero incompleta, o magnífica pero fallida, y por el otro como una obra maestra compleja formalmente y con un lado experimental. Analicemos la siguiente escena.
Se puede observar que al inicio, cuando le corta el brazo, la sangre sale disparada. Sin embargo, cuando se le hace el plano detalle a los ojos, no se ve algún rastro de sangre. Además, los rastros de sangre de la cara van desapareciendo poco a poco, en lugar de predominar, al ser una escena muy sangrienta. En el otro enfrentamiento, cuando se cae al suelo, se puede observar que hay sangre en su boca, pero en las siguientes tomas de la pelea no se ve rastro de la sangre en su boca. Esto refleja que las discontinuidades de Griffith se ven hasta ahora, y son bastante notorias al ser en el rostro del personaje. Sin embargo, esto no afecta en gran medida la calidad de la película. En conclusión, que las técnicas de montaje propuestas por Griffith sigan vigentes en la actualidad, más de un siglo después, confirman la relevancia que tuvo en su tiempo y cómo desarrolló un lado nuevo del montaje que logró inspirar a mucha gente, a tal punto que aquellas técnicas son casi la regla a día de hoy. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias.